Tenemos a Andy. Entonces tenía la intención de presentar este artículo, pero pensándolo bien decidí ampliar un poco la focal. Es decir, que no voy a hablar del artículo, no voy a dedicar toda la ponencia al artículo que escribí, supongo que lo habéis leído o tal vez lo leáis más tarde, sino que voy a hablar de modo más general de la relación entre Campomanes y Gálvez. Y voy a dedicar bastante tiempo a las razones por las cuales me autorizo a hacerlo. Primero, lo que me lleva a interesarme por las relaciones entre Gálvez y Campomanes es una frustración de historiadora. Desde hace como 4 o 5 años decidí trabajar sobre el Marqués de Esquilache como ministro de Hacienda, es decir, continuar un poco lo que estuve haciendo con Porri, Campo Florido, Patiño, Ensenada. Lo que me interesaba en Esquilache, es cómo relacionaba el gobierno de las haciendas del rey de España en los dos hemisferios. Que es algo que intenté hacer para Patiño y para Ensenada, con una diferencia, es que Patiño y Ensenada eran secretarios de Indias y Esquilache no. Pero se sabe, lo ha demostrado bastante bien Delgado Rivas, un poco más tarde Felipe Castejón, a partir del momento en que Grimaldi y Esquilache consiguen que se dé de baja a Ricardo Gual, forman una junta sobre los asuntos americanos con Arriaga, los tres, Grimaldi, secretario del Despacho de Estado, Esquilache, secretario del Despacho de Hacienda, y Arriaga, secretario de Marina e Indias, pero Arriaga está arrinconado. Por ejemplo, Esquilache manda a redactar las instrucciones de los visitadores, manda a redactar, digo los, porque primero está el Francisco Armona, destinado a Nueva España en el 64, y luego Gálvez en el 65, manda a redactar también la instrucción al intendente de Cuba, y el pobre Arriaga sirve únicamente como oficina para tramitar. Se le manda la instrucción, le dice que el rey ha querido nombrar a este para aplicar esta instrucción y Arriaga no tiene nada que decir. Así que en la práctica se puede considerar que Esquilache ya actúa casi como ministro de Hacienda de Indias. Y pues me interesaba ver cómo él precisamente relacionaba eventualmente la forma de gobernar y las instituciones de gobierno de América y de España. Lo que pasa es que Esquilache escribe pocos discursos y lo que sin duda escribió no lo hallé. En particular, sueño con hallar las cartas que Esquilache escribió a Tanucci, el secretario de Estado de Nápoles, y hasta el momento no las hallé. Sé que además le escribió hablándole de sus reformas de Hacienda. Tanucci contesta, aparentemente a Tanucci no le interesa, entonces le dice que todo está muy bien, pero por las respuestas de Tanucci no podemos adivinar lo que escribió Esquilache. Y hay otras correspondencias así muy decepcionantes. Así que para acercarme a Esquilache, tengo que acercarme a los que trabajaron con él. Y uno de ellos es Gálvez, que se considera como su criatura a partir del momento, más o menos la Semana Santa del 65, poco antes, a partir del momento en que Esquilache lo elige y lo forma para la visita de Nueva España. Por esta razón me acerqué a Gálvez. Y lo que me interesa precisamente en Gálvez es también entender, pues, qué quiere hacer en particular con las intendencias, es decir, por qué piensa que las intendencias van a renovar la forma de gobernar la hacienda de las Indias, qué cualidades atribuye a las intendencias, cómo concibe este tipo de gobierno. Y al adentrarme un poco en lo
que escribe Gálvez, que hay algunas cartas. Y cuando escribí este artículo todavía no las tenía todas, esta semana vi algunas más. Pues salen cosas interesantes y cosas que llevan a corregir una visión tal vez simple que tenemos de Gálvez. La visión simple es la idea de un Gálvez que promovería una relación de tipo, por decirlo de modo anacrónico y rápido, una relación de tipo colonial con América. Es decir, que en particular cuando uno lee los trabajos de Luis Navarro García tiene dos artículos muy interesantes sobre el tema. Uno de ellos es, estoy buscando la crisis del reformismo borbónico bajo Carlos IV. Y en este artículo no es totalmente simplista, pero digamos que opone dos modelos. Por una parte, un modelo de subordinación económica y política de los habitantes de América a los habitantes de España. Digo a los habitantes porque que estén subordinados al rey todos es normal. Entonces, subordinación de los habitantes de América a los de la metrópoli, en particular en términos económicos, dependencia económica, lo que hoy llamaríamos el intercambio desigual, y dependencia política. Y en particular, en este artículo, Navarro García parece asociar las intendencias a este proyecto de subordinación. No lo dice claramente, pero digamos que asocia las intendencias a una forma de voluntariedad política de Gálvez. Y yo estoy totalmente de acuerdo al leer, estuve leyendo toda la semana cartas de Gálvez, estoy totalmente de acuerdo para pensar que Gálvez es un bruto, es un tipo autoritario, vengativo, rabioso, constantemente rabioso, eso sí. Y él dice que pues quiere imponer las intendencias a marcha forzada, es su fórmula, para asentar la omnipotencia de la autoridad real y asocia esto con el proyecto de una dependencia de América. O sea, que parece como si, digamos, la personalidad de Gálvez casi determinara su forma de pensar la relación. Y bueno, lo que voy a intentar mostrar durante los 40 minutos es que Gálvez, sin duda, es absolutista, pero no es colonialista. Y puede ser antipático, pero no por eso es colonialista. Es más o menos lo que intentaré mostrar. Sin embargo, este mismo artículo, digamos que contiene cierta ambivalencia, porque, bueno, Navarro García es muy meticuloso con el uso de las fuentes y señala que en febrero del 76, es decir, a los pocos días de acceder Gálvez a la Secretaría de Indias, se empiezan a publicar providencias reales que aseguran a los criollos una cantidad mínima de plazas y prebendas en la península. Y lo primero que dice Navarro García, es que es muy raro porque Gálvez ahora tiene pleno poder y sin embargo se está aplicando la política de Campomanes. Y no desarrolla mucho el tema, es decir, no resuelve la incógnita. Quien la ha resuelto sí es Castejón. Philippe Castejón, en el libro que dedicó a la práctica clientelar de Gálvez, publicó en el 2020, muestra que en efecto estudia toda la política de selección, en particular de los poblados de las audiencias, y muestra que el primer criterio es clientelar. Donde quiera que la gente haya nacido, lo que importa a Gálvez es la relación de fidelidad a su propia persona. Y luego, por supuesto, otro criterio es la pericia jurídica, y hay todo un esfuerzo para evitar que los magistrados sean magistrados en el lugar donde nacieron y vive su familia. Pero no hay una neta predilección por los peninsulares
y también cita varios textos en que Gálvez precisamente afirma que cuando se reserva en la península una tercera parte de los puestos a los criollos es un mínimo, no es un máximo. Se trata de favorecer los intercambios, es decir, esa línea de compromiso. El otro artículo de Navarro García se titula El Consejo de Castilla y su crítica de la política indiana en 1778. Un artículo muy interesante que da a conocer una consulta del Consejo Extraordinario de Castilla, formado después del botín de Esquilache, el Consejo que en particular decidió la expulsión de los jesuitas, con Campomanes, Rada, Aranda a la maniobra. Y aquí estudia una consulta sobre los movimientos suscitados por los jesuitas y sus amigos en México. Y es una consulta que sigue a la letra un dictamen formado por Campomanes y Molino, dictamen en el que después de aprobar la represión militar y judicial explican que habría que tomar algunas medidas para favorecer el amor entre los criollos y el rey y el amor entre los criollos y los peninsulares. Y proponen una serie de medidas a lo de Duque de Olivares, digamos, matrimonios, etc. Y además medidas más novedosas como el comercio libre, como reservar precisamente puestos a los peninsulares en América y viceversa, crear instituciones para formar a la gente y limitar la innovación fiscal. Y aquí Navarro García dice que haciendo esto están criticando la política que se está llevando a cabo, la política del gobierno. Cuidado, no dice Gálvez. Por supuesto, Gálvez en aquel momento no es secretario de Indias, es solo un visitador, el visitador general de Nueva España. Pero dice que sí que están criticando entre líneas la política fiscal de Gálvez. Pero es lo único que critican. Y habla de un punto de coincidencia, creo que es la fórmula que emplea, o zona de coincidencia, no me acuerdo la fórmula exacta, entre Gálvez y Campomanes sobre el comercio libre. Así que esta ambivalencia, estos puntos que deja en suspenso Navarro García, a mí digamos que me abren paso para indagar en la relación entre Gálvez y Campomanes. Otro elemento tangible es que existe una carta de Gálvez a Campomanes, que ya fue comentada por Delgado Rivas, que es muy interesante. Es una carta escrita 2 semanas antes de la consulta que acabo de resumir, en la que Gálvez habla de su amistad, le dice que le urge volver a la península para darle abrazos. Le dice también que le acaba de mandar una relación de su campaña o su expedición, emplea las 2 palabras, en las provincias del norte. Se la acaba de mandar a nuestro compadre Molino y le pide su ayuda, le pide que intente evitar que esta relación, que es bastante poco conocida, la cita Presley, pero no está, por ejemplo, en el libro de Navarro García ni en el de Sánchez Bañón sobre las comandancias. Le pide que intente evitar que esta relación llegue al Consejo de Indias, porque en el Consejo de Indias tiene enemigos, a los que nombra, que son los mismos que nombró en el artículo publicado. Un tal, no me acuerdo el nombre, de 3 palacios y Escandón. Así que es interesante esta carta porque certifica que hay una amistad. Gálvez, incluso con su soberbia habitual, pretende situarse a la altura de Campomanes, le agradece a Campomanes el envío de una colección de disposiciones que acaba de publicar, que son las disposiciones relativas a la expulsión de los jesuitas, y le dice, se compara a él con Campomanes, diciéndole, la cita vale su peso, creo que vuestra merced ahí y yo aquí somos los vasallos más ocupados que tiene el amo hoy en todos sus dominios. O sea que Gálvez se ve como otro Campomanes en América.
Así que bueno, estos elementos me impelen, digamos, a profundizar en la relación entre los dos. Y finalmente, el último elemento tangible es que ya lo había señalado Presley y lo insisto en medio Delgado Rivas, Campomanes y Campiño y Moñino apoyan la reforma que hace Gálvez en Veracruz. Y esta reforma de Gálvez en Veracruz es interesante porque es una forma de intendencia paliada. Y la apoyan francamente. Castejón, en su tesis, señala este apoyo, lo atribuye a la influencia de Grimaldi sobre Campomanes y Moñino. A mí me sorprende un poco porque, que yo sepa, ni Campomanes ni Moñino eran clientes de Grimaldi, y además, aunque fueran clientes, el apoyo es una consulta, un dictamen de más de 200 folios, muy densa. Tardaron 3 años casi en reunir todos los documentos, les costó mucho sudor, porque precisamente se oponía el sobrino de Prestalactas y Fandón. Me parece, digamos, mucho para que sea un mero cumplido. Creo que hay un verdadero acuerdo entre ellos, y esto que voy a intentar explorar, es decir, cuál es el punto, digamos, de acuerdo, cuál es la base común en aquellos años, digamos, del 65 al 71, que tal vez se podría prolongar hasta el 76, pero tengo sobre todo documentos en torno al año 68. Lo que me lleva también a hacer esto es, bueno, empecé por la frustración y voy a terminar por mi punto común con Gálvez, que es la rabia. Hay cosas que a mí me dan rabia, en particular todas las suposiciones binarias que nosotros proyectamos sobre el pasado, pero en base a conceptos actuales. Por ejemplo, la oposición entre modernistas y reaccionarios. Y el libro que está dando la vuelta a la mesa, digamos que es precisamente una crítica de esto que se centra en uno de los discursos más famosos de crítica de las intendencias de Gálvez, que es el discurso del oidor Francisco de Viana, oidor de la Audiencia de México, redactado en el 73. Este discurso se ha leído, se ha presentado de modo muy usual, incluso historiadores muy buenos lo han hecho, se ha presentado como un discurso reaccionario porque Viana no deja de decir que se está amenazando la constitución inmemorial de América, las leyes de Indias. Muy bien, pero cuando Viana empieza a describir las instituciones que se están amenazando, Viana lo que describe son las instituciones creadas o reformadas por el Senado. Defiende en particular la Superintendencia General de Hacienda que Ensenada confirió a los virreyes. Defiende también una serie de contadurías generales con sus nuevas normas contables, que todo esto se perfiló en el siglo XVIII y a veces bastante tarde, incluso en términos contables, a lo que se refiere a esto que ha hecho su amigo Ortiz de Landazuri, contador general de Indias, que es una oficina de la vía reservada. Así que me parece que no hay que atenerse a las palabras y en particular no me... Por supuesto es interesante el uso de la palabra colonia, pero hay un artículo muy bueno de Castejón sobre el uso de esta palabra y Castejón muestra cómo en los años 60, 70, 80, colonia es todavía un vocablo muy lábil al que un mismo individuo en un mismo texto puede dar varios contenidos distintos. Es un término muy polisémico que no necesariamente se asocia
a un proyecto de dependencia económica y política del territorio considerado. Así que me parece que no es suficiente para calificar un proyecto. Además, Colonia, por ejemplo, en el proyecto de intendencias, el primer proyecto de intendencias formado por Gálvez, fuera de Veracruz, el que conocemos, el que estudia y publica Navarro García, el de enero del 68, Colonia aparece solo 2 veces, me parece, una sola vez. No es un vocablo central. Así que lo que voy a hacer es, con el tiempo que me queda 10 horas, examinar, digamos, la postura de Gálvez y Campomanes respecto a los beneficios económicos que se pueden sacar de las Indias, y luego examinaré su postura respecto a la cuestión del mantenimiento de la autoridad real, o sea, lo económico, lo político. Es un plano muy básico, pero que permite dar vuelta a los puntos que pueden ser objetos de consenso entre los dos. Tengo que hacer comparatismo porque, como dije, hay algunos comentarios de Campomanes sobre lo que hace Gálvez. También hay alusiones de Gálvez a lo que hace Campomanes, que las voy a mencionar, pero muy poco. Lo esencial es comparatismo. ¿Qué beneficios materiales sacar de las Indias? Campomanes y Gálvez no tienen un discurso similar y no tienen un perfil similar. Campomanes es un hombre que lee mucho, sobre todo la literatura económica europea en su versión francesa, o sea, que lee a los ingleses en su traducción francesa, por ejemplo, e intenta incluso tener un pensamiento económico sistemático. Razona sobre las relaciones entre sectores económicos, forma este concepto de la industria popular. Gálvez no lee tanto, es más bien un hombre de acción. Navarro García y otros han señalado, digamos, la debilidad conceptual del texto que publica en el 62, que se titulaba Discurso y reflexiones, no me acuerdo el título exacto, sobre América. Pero hay unos elementos comunes. Lo que no tienen en común es la crítica que hace Campomanes a las colonias de conquista. Aquí Campomanes recoge el razonamiento sobre todo de Montesquieu, tal vez también de Jean-François Melon, que criticaba las colonias de conquista porque no era todavía la crítica del abad de Reynal, era una crítica más bien económica, es decir, que estas colonias de conquista eran destruidoras, destruían riqueza, y en particular en el caso español, estas colonias de conquista concentradas únicamente en la extracción de oro y plata habían causado una inflación fenomenal que empobreció a España. Era el discurso de Montesquieu, que recoge Campomanes, y Campomanes añade un elemento muy importante ya en su texto de 1750, que ha sido publicado bajo el título de Bosquejo de una política económica española. Es un discurso pues, del año 50 en el que ya están presentes casi todas las ideas que va a desarrollar después, y expone en particular la idea de que esta transformación de América por parte de los españoles en una colonia de conquista, lo que creaba era desunión. Desunión entre los habitantes de Castilla y los demás. Hablaba de una ausencia de unión entre las naciones de España.
Galvez no reitera la idea, en cambio donde sí están de acuerdo es en la idea de que hay que hacer lo posible para multiplicar los súbditos útiles y las actividades útiles, incluso el lujo útil. El lujo es útil cuando lo produce la misma España y lo vende a sus habitantes o a los demás. Es útil porque crea trabajo, además de crear un poco de confort al que tienen derecho los individuos. Pues bien, Campomanes desarrolla una argumentación interesante ya en su bosquejo cuando critica la leyenda negra anti-española. Es decir, que explica que la holgazanería, porque ya no se habla de sociedad, sino de holgazanería y pereza, no es un rasgo esencial del carácter español, sino que es el efecto de la desigualdad en la propiedad, cuyo principal culpable es el clero, que es lo que explica Campomanes. Hay toda una serie de críticas al clero que en realidad son los argumentos que después va a esgrimir contra los jesuitas, pero en particular el exceso de propiedades del clero, además de sus malas consecuencias morales, es decir, que los eclesiásticos se transforman en logreros, en comerciantes, no atienden al culto, etc., tiene consecuencias desastrosas a nivel económico, ya que priva a los demás de la perspectiva de ganarse bien la vida con su trabajo. Lo que promueve Galvez es que la gente pueda acceder a la tierra, incluso habla de pequeña propiedad, o sea que razona en base a la idea de los economistas de su época, como Forbonnais, por ejemplo, en Francia, François Véron de Forbonnais, después lo harán los fisiocráticos, la idea de que uno tiene que tener el cebo de la ganancia, no para vivir como un baja, pero sí para vivir bien de su trabajo, uno tiene que tener un interés para trabajar. Y lo que hace el clero es que priva a la mayor parte de la población de este interés. Así que lo que hay que elevar es el número de habitantes útiles y bueno, propone una serie de medidas como ya la desamortización. Y en particular entre estas medidas ya habla de las nuevas poblaciones, que designa también como colonias, las compara con las colonias del antiguo Imperio Romano. Y lo que es interesante es la homogeneidad de su pensamiento. Dice que estas colonias pues, interiores serían nuevas parroquias adquiridas sin conquista. O sea que siempre está esta idea de una colonia basada más bien en el proyecto de suscitar la prosperidad del territorio conquistado y del territorio que conquista. Y también, por supuesto, sería un marco de control de los súbditos. Y en estas colonias en particular habría que limitar, no todas las familias recibirían exactamente la misma cantidad de tierras, pero fija un máximo en la desigualdad. Lo que me interesa es que Galvez, en su texto del 62, ya desarrolla la idea también de una utilidad de América. Hay que transformar en América a los habitantes en colonos con tierras, ya está esta idea en germen, y sobre todo en la relación de la expedición a las provincias del norte, pues que, pienso yo, le manda a Molino, es una relación que fue fechada, no sé si lo dije antes, a 25 de diciembre del 67, es decir, un mes antes de la Carta a Campomanes. En esta relación, precisamente, insiste en la necesidad de transformar a los indios y rancheros en vasallos útiles, cuando antes, hasta su llegada,
eran vagos y perjudiciales. ¿Y cómo hacerlos útiles? Pues hay que transformarlos en verdaderos contribuyentes, serán sometidos a la alcabala según el arancel. No habrá ya compromisos para reducir la alcabala. Tendrán que pagar el tributo también según lo que fije el padrón. Pero también habla de nuevas colonias, de nuevos colonos, y habla de un acceso a la tierra. No precisa exactamente si sería bajo forma de propiedad o de alquiler, pero habría que dar tierras incluso a los indios. Tierras individuales para los jefes de familia y tierras colectivas en el caso de los indios. O sea que está más o menos presente la misma idea, y cuando presenta un mes después un plan de comandancia general para las mismas provincias internas, se refiere a las colonias, a las nuevas poblaciones que se están dando en España, en Sierra Morena. O sea que para él parece evidente que va a poder hacer lo mismo que están promoviendo Aranda y Campomanes, mandando a Olavide a Andalucía. Lo que nos muestra que Gálvez está bastante bien informado sobre lo que acaba de pasar y todavía está pasando en la península, y hay cierta unidad de orientación, aunque Gálvez no llega al grado de teorización económica de Campomanes. No estoy buscando decir que Gálvez es original, lo que me interesa es ver el punto de acuerdo. En cuanto al comercio libre, pues es algo más famoso. Aquí también Gálvez va a recoger, como se sabe, el proyecto cuando sea ministro. Tengo que abreviar un poco. Lo que quería señalar es que los dos están de acuerdo para señalar la virtud política de este comercio libre. Para Campomanes es uno de los elementos esenciales que permitirán fomentar el amor entre vasallos, sobre todo élites de los dos hemisferios. Esto que dice en varios de sus textos, y esto que aparece otra vez en la consulta que redacta, bueno, el dictamen que redacta con Moñino en marzo del 68, Gálvez, cuando reforma las cajas reales de Veracruz, promueve un comercio libre entre Veracruz y la península de Yucatán. Y tiene una fórmula muy interesante. Dice que prohibir este comercio, sobre todo de exportación de productos de Veracruz a Yucatán, que está dispuesto de casi todo menos la madera. Lo que dice es que prohibirles esto es negarles a los habitantes de Yucatán adquirir mercancías de la mano de los patricios y convasallos. Estos son convasallos y la relación entre convasallos tiene que pasar por el comercio. Y en su proyecto de comandancia general también va a desarrollar la idea de un comercio libre entre California y el continente. Por otra parte, Gálvez, en su proyecto de intendencias en la formulación del 68, promueve otra versión del comercio libre, que es el comercio interior, en el que podrán participar los indios si se pasa a abolir los cargos de los alcaldes mayores y sobre todo abolir el maltrato que hacen los alcaldes mayores al proceder a ventas forzadas de mercancías. Una vez que se prohíba este comercio deshonroso, pues lo que podrá pasar es que correrá libremente en todas las provincias los tratos y negociaciones del comercio. Y lo interesante también aquí en este texto es que Gálvez tiene un razonamiento sobre los indios bastante similar al de Campomanes. Campomanes explicaba ya en el 50, y lo explicó en textos posteriores, que los españoles no tenían, digamos, en los genes una hostilidad al comercio. Pues Gálvez explica lo mismo para los indios.
dice que los indios son muy capaces de recorrer leguas y leguas para beneficiarse de un precio más barato. O sea que ellos también tienen algún dote para el comercio. O sea que son interesantes estos puntos comunes. Lo que me pregunto es hasta qué punto promueven una dependencia económica de América. Me pregunto esto porque, por ejemplo, en la consulta, el dictamen de marzo del 68, Moñino y Campomanes dan la lista de lo que hay que hacer para poner fin al estanco de Cádiz. Pero bueno, este texto ha sido redactado después del decreto del 65 y se olvidan de citar algunas medidas, por ejemplo, la prohibición de criar vid y la prohibición de tener grandes fábricas en América. Campomanes y Moñino no citan estas medidas, como si no estuvieran de acuerdo con ellas. No sé. En cuanto a Gálvez, también tiene un discurso bastante ambivalente. Este discurso que redactó en el 62 para darse una imagen de especialista de América, discurso y reflexiones. En este texto explica que los habitantes de Nueva España tienen dotes formidables para la manufactura, que saben producirlo casi todo, con lo que no necesitan de las mercancías españolas, que además tienen precios que no son competitivos. Aquí recoge el discurso de Guard, de Capillo, de Campomanes. Sin embargo, no concluye que haya que prohibir las manufacturas allí. Propone otras medidas, pero no propone ninguna prohibición. Y lo que me llama la atención es que en fechas poco posteriores, algunos contemporáneos reprochan a Gálvez y Campomanes el dejar que se multipliquen las fábricas en América. Por ejemplo, Musquiz, el secretario de Hacienda que sucede a Esquilache después del motín, Miguel de Musquiz, dice que está más bien favorable a este proyecto de intendencias de Gálvez sobre el que se le interroga. Sin embargo, señala que habría que establecer, lo cito, un sistema político que no pierda de vista la dependencia que de esta metrópoli deben tener aquellos países. O sea, lo señala como algo de lo que se ha olvidado Gálvez. Algunos años después, estoy en los años 76 o 77, no apunté la fecha exacta, Pedro de Rada, que fue un antiguo cliente de Gálvez y luego se enemistó con él, creo que a raíz del episodio de la locura de Gálvez en California. Bueno, logró ser nombrado consejero de Indias y desde su postura de consejero de Indias asiste pues a todas las primeras medidas que adopta Gálvez como secretario de Indias y redacta una serie de apuntes o apuntamientos. Tampoco apunté yo el título exacto, pero redacta una serie de apuntes sobre la política de Gálvez muy críticos. Y lo interesante es que confunde a Gálvez y a Campomanes. Habla de los errores de esta gente que en particular cree en las ventajas de una libertad imaginaria y habla en particular de la imaginación de varios arbitristas del día, autores de librejos de industria popular. Industria popular igual Campomanes. Y más abajo dice que lo que quisieran estos genios noveleros es que permitiésemos en Indias plantar viñas, tejer paños, lienzos, labrar minas de fierro, etc. Así que termina incluyendo a Gálvez en la lista de los famosos declamadores del día que promueven esta política de fomento de la industria en América que es nociva para la España peninsular.
Así que parece que para los contemporáneos de Gálvez y Campomanes, estos forman equipo y que tal vez no apuntan en la dirección de una subordinación de la economía de América a España, sino más bien en la dirección contraria. Quisiera señalar, sin embargo, que hay un autor que dice exactamente lo contrario, que es Rey Villagigedo, el segundo, el que será virrey después de la muerte de Gálvez. Él dice, al contrario, que la política que se escribe en el 74, también notas reservadas en las que critica con ferocidad a Grimaldi, Esquilache, al nuevo Consejo Extraordinario que se formó después del motín, habla de toda esta gente como proyectistas y novelistas y les reprocha el querer privar a los americanos de tener fábricas. Así que creo que habría que ahondar en el tema, pero digamos que hay elementos que invitan a pensar que no es tan evidente que Gálvez quiera transformar las Indias en una colonia en términos económicos. Así que, bueno, repito, no tienen un perfil similar. Campomanes cree que la economía existe, cree que es una ciencia, él quiere contribuir a esta ciencia teorizando, pero hay elementos comunes. Los dos piensan que América se debe considerar como una fuente de riqueza, que esta riqueza se debe compartir entre americanos y peninsulares, que esta riqueza será la base de la felicidad. Bueno, estamos en la ilustración. Y esta riqueza también tendrá una virtud política, la unidad entre las naciones de España. Y para llegar a ella proponen algunos remedios institucionales comunes como estas nuevas colonias o nuevas poblaciones. Y finalmente hay individuos que los ven como uña y carne. Al contrario de lo que hacemos ciertos historiadores al oponerlos, ¿no? Por una parte el brutal colonialista y por otra parte el simpático pensador económico. Digo así, aunque digamos que asumo que para mí Campomanes es simpático. En cuanto a los elementos políticos, voy a acelerar. Los dos me parece que tienen un discurso muy común sobre la sedición, las formas de la sedición en América. Y comparé precisamente el informe que manda Gálvez a Menino, el redactado en diciembre del 67, con el discurso de Campomanes sobre los jesuitas. Utilizan los mismos vocablos, les hacen los mismos reproches. No voy a detallarlo todo porque es algo que se conoce, pero por ejemplo Gálvez habla de rebelión, sedición, finalmente de conjuración y traición fomentada por los jesuitas y sus amigos, que se expande por toda América como un contagio, como el fuego. En particular los acusa de desacreditar la religión del rey. Bueno, estas acusaciones se han hecho en España, se han movido y se han servido para justificar la expulsión de los jesuitas, además de las acusaciones de fomentar el tiranicillo, el globalismo. Y Gálvez incluso emplea una fórmula muy interesante, habla en una ocasión de fanatismo, no emplea mucho la palabra, pero en cambio dice que esta gente lo que fomenta es el espíritu de independencia. Cuidado, habla del espíritu de independencia de los vasallos, en particular los indios, respecto a las autoridades locales. No quieren obedecer, no quieren ser subordinados. No es independencia de América respecto a España, no tenemos que hacer anacronismos. Y explica también que cometen crímenes contra la majestad divina y contra la humana. Insultan a la bandera, insultan a la divinidad.
o sea, es el discurso absolutista tradicional, ¿no? Insultar al rey es insultar a Dios y viceversa. Desde Juan Bodino. Lo que me interesa es que en la consulta del 68 pues, se van a recoger las mismas acusaciones. Campomanes y Moñino, se ha hablado de esta consulta como la consulta sobre el fanatismo, porque reciben cartas que denuncian lo que están pasando en México. Según los resúmenes de estas cartas de la consulta, parece que en las cartas no se hablaba de fanatismo. Sin embargo, esta semana vi los originales y me parece que uno de ellos sí que hablaba de fanatismo, ya, o sea que no es una invención de Campomanes y Moñino. Pero los reproches son exactamente los mismos y en particular hablan de cómo los amigos de los jesuitas están alimentando el espíritu de independencia. Es exactamente la fórmula de Gálvez. Recibieron el texto de Gálvez 2 semanas antes. Así que me parece que hay un terreno común. Por otra parte, bueno, hay un discurso bastante similar sobre el regalismo, no lo voy a desarrollar. Me parece que cuando se preguntan cómo hay que hacer concretamente, sobre todo a nivel institucional, para precisamente promover esta obediencia de los súbditos y el buen orden, promueven cosas similares. En particular, las intendencias, tales como las concibe Gálvez, deben servir para fomentar la quietud y el orden, la obediencia de los súbditos. Habla de subordinación y policía de los súbditos. Habla del suave yugo de la obediencia, etcétera, etcétera. Y promueve en particular, además de las intendencias, unas medidas que se acaban de aplicar en España y con referencias explícitas. En particular, lo que promueve es la división de las ciudades en barrios y cuarteles para facilitar el establecimiento de padrones y así que se pague mejor el tributo, que se identifique a los indios, que se les contenga. Y dice que se refiere a este propósito a Aranda. Y por otra parte, propone instaurar diputados del común. Y aquí también se refiere a lo que se acaba de hacer en España. Y cuidado, diputados del común lo entiende como una forma de coadyuvar a cuanto se reconozca útil y conveniente al pueblo y la minoría. O sea que los diputados del común serían una gente con la que se podría dialogar, porque esta gente podría informar sobre el funcionamiento de la minería, de actividades económicas. Los temas bien como un medio de buena policía y habla de promover la economía y la policía. Términos que encontramos también bajo la pluma de Campomanes. Es decir, que no los concibe como representantes de un pueblo que tendría derecho a una representación política. O sea que está exactamente en la línea de Campomanes, quien fue uno de los promotores de los personeros síndicos y diputados del común. Y a este propósito, solo quería señalar que en la consulta de marzo, Moñino y Campomanes proponen otra forma de diputación. Proponen que los territorios de América, dicen los 3 virreinatos del continente y Filipinas, que se turnen para mandar diputados a la corte en cada sexenio. Es decir, que en cada sexenio un territorio distinto mandaría un diputado.
Nueva España, Perú, Santa Fe y Filipinas. Se tornarían. Lo que me asombró es que Navarro García pensó que se trataba de mandar diputados a las Cortes. No, es a la Corte. Es decir, tener un diputado en la Diputación del Reino, que es el órgano que representa a las Cortes en ausencia de reunión de Cortes, y que ya desde mediados del siglo XVII forma parte del Consejo de Hacienda, y en la práctica se ocupa esencialmente, no negocia las alcabalas ni los millones, sino que se ocupa de supervisar con los consejeros del rey la recaudación. De esto se trata. O sea que tampoco se trata aquí de promover una representación democrática de América. Campomanes y Mollino están todavía en este modelo tradicional, en virtud del cual los diputados del reino, digamos que forman parte de un consejo ampliado del rey. Pero toda la iniciativa legal y fiscal pertenece al rey. Y finalmente, donde están de acuerdo, y esto sí que lo señala con mucha razón Navarro García, están de acuerdo en la necesidad de reprimir judicialmente y reprimir con ejércitos. Y en particular están de acuerdo con la necesidad de que los ejércitos permanentes que se están creando en Nueva España sirvan tanto para reprimir eventuales sediciones como para defenderse contra los ingleses, incluso tal vez más. Es lo que dice Gálvez. Y lo que me llamó la atención es que yo pensaba que esto, digamos, era un pensamiento compartido por todos. Y vi que Arriaga disiente. Arriaga escribe una carta a Bucareli, el virrey de Nueva España desde finales del 71, elogiándolo por haber reanudado con las ceremonias tradicionales de la toma del bastón de mando, etc. Ceremonias tradicionales de acogida de los virreyes. Y dice que estas ceremonias son muy útiles porque conducen a la veneración, conducen a los súbditos a la veneración, con que se ha mirado siempre en el pasado la persona de los virreyes, no sirviéndoles poco este auxilio para ser obedecidos, y aquí está la parte de la cita que me interesa, sin necesitar para hacer cumplir las leyes y órdenes del rey del apoyo de un ejército. Así que lo que se está haciendo, que se hace en la península, por ejemplo en Barcelona desde 1715, ¿no? Usar el ejército, incluso construir ciudadelas para controlar a la población, pues todavía 50 años después no es algo absolutamente consensual, pero sí es objeto de consenso entre Gálvez y Campomanes. Así que finalmente veo una serie de puntos de acuerdo, y el último punto de acuerdo, que es el que desarrollo en este artículo, así que no voy a insistir porque creo que ya me paso, es que los dos están de acuerdo a propósito de la necesidad de separar el gobierno jurisdiccional contencioso y el gobierno económico. Lo que Gálvez, bueno, en la reforma de Veracruz llama el manejo, pero esta semana vi otros textos en que emplea exactamente el mismo vocabulario que Campomanes, gobierno económico, e incluso Gálvez habla en uno de estos documentos que vi esta semana de la justificación de esto. La primera justificación es impedir abusos, que los togados no tengan demasiado poder. Campomanes explica que el problema es que los togados lo transforman todo en materia contenciosa y como son muy hábiles, una vez que lo transforman todo en materia contenciosa, les es muy fácil defender sus propios intereses en los procedimientos judiciales. Así que hay que separar las dos cosas. Gálvez no desarrolla tanto la idea, pero dice que cuando la gente tiene
a la vez las facultades contagiosas y económicas abusan. El otro discurso de Campomanes es que todo lo que corresponde a la buena filosofía, a la esfera económica, requiere de una formación intelectual especial que no es la de los togados. Esto que explica en particular en su apéndice a la educación popular y también en su texto sobre la industria popular. Dice que hay que formar a los corregidores en materia económica, que es un saber que no es ni el de los escolásticos ni el de los juristas, es un saber aparte, que necesita trabajo, esfuerzo, lectura, reflexión. Una ciencia. Tal vez no va tan lejos, pero encontré esta semana un texto en que dice también que se necesita de cierta pericia para el gobierno económico. O sea que Gálvez también aquí está a la saga de Campomanes. Creo que, esto no lo escribiré nunca, creo que él es nulo en economía, pero sabe lo que hay que decir para estar de moda y para que el discurso sea oído. Y aquí está en línea con Campomanes otra vez. Así que veo una serie de elementos comunes que permiten primero explicar por qué hay un apoyo de Campomanes a Gálvez en cierto momento y también permiten, digamos, abrir la reflexión pensando que tal vez Gálvez no haya tenido, por lo menos en los años 60 y el inicio de los 70, tal vez no haya tenido la idea de transformar a las Indias en un territorio subordinado económica y políticamente. Por lo menos en esta fase, no me adentré en la fase posterior, pero por lo menos en esta fase, Gálvez parece tener una idea mucho más afín a la de Moñino, que es su gran amigo. Moñino será su albacea cuando muera y escribirá una sentida carta de... se me escapa la palabra, de pésame a la viuda. Son amigos desde los años 50. Me parece que en aquel momento están más bien en la misma onda. Y que esto permite replantear un poco el significado en particular de las intendencias. Y aquí me paro, creo que ya me pasé mucho. Porque finalmente me olvidé de la hora en la que...